en un decreto legislativo aprobado con mayoría calificada, por lo que esta reforma está fuera de tiempo, forma, fondo, ya que está materialmente imposible de ejecutarla. Entiendo por lo que dice el presidente que los 1.000 millones los utilizaron en otra cosa. ¿Sí? No. No, es que lo que pasa es que el presidente dice, fíjate bien, y escuchen todos, el presidente dice, no tenemos por qué irle a pedir, dice asignación el gobierno no tiene por qué ir a pedirle a la asamblea a solicitar una asignación de algo que ya fue asignado. Ya fue asignado. No gastado. Ahí habían 1.000 millones que el gobierno no los había utilizado. Tampoco creo que habían conseguido la plata, pero ya tenía la autorización para ir y conseguir. De hecho, fue y sacó 600 millones de letes. Quedaron 400. Ajá. Vaya. Lo que sucede es que los letes y los CETES son deudas de corto plazo. Él tiene que pagar eso pronto. Antes de un año máximo. Un año máximo. Antes de un año tiene que pagarlo. Entonces hay 600 que tienen que ser destinados. Pero esta vez no va a recurrir al fondo de pensiones como los otros. Para ya recurrieron. Ya agarraron plata. Entonces hay que ver que esos 600 van para allá. 400 son los que están reasignando y esa es la discusión, los que sobran. ¿Saben cuál es el de ¿Por qué está la discusión de fondo? ¿Cuál es el problema? El problema es político, ¿verdad? Veámoslo bien. Ahora, es que la cosa es esta, mira, Renberto. ¿Qué es lo que quiere el presidente? No dar el FODES para que los alcaldes no puedan hacer obras en este plazo. De propaganda electoral. No se puede gastar en propaganda el FODES. No, hombre, si aquí la mejor propaganda electoral es empezar a regalarles cosas. Es que el FODES es para obras. Y hacer un pocito, un chorrito. No, pero es que eso es correcto. Sí, pero dice, es propaganda. Bueno, qué bueno. Pero qué bueno que la propaganda sean las obras que hace el alcalde. A última hora. Solo el FODES es permanente. El FODES es permanente. Solo te voy a interrumpir un minuto. ¿Saben de dónde viene todo el degenere de esto? Sí. En que en la asamblea cometió algo que es inconstitucional, porque en el presupuesto los tristes, aprobación y ratificación, tú sabes bien eso. Sí. Últimamente se inventaron la asignación, eso no está en la Constitución. Entonces, eso es el degenere de todo. Porque le dan el pisto, pues no se lo asignan. Sí. Entonces, en eso, ahí está la trampa. Y lo quieren asignar. Han confundido a la gente. Y lo quieren asignar y reforman los mismos decretos ellos para estar jugando con la asignación. La asignación no tenía por qué existir, no es un paso en el presupuesto. El presupuesto es aprobación y ratificación. Sí. Al mismo tiempo que se ratifica, se estaba asignando. Eso pero ahí está la última hora verdadera. Pero Ronald, a finalizar tu idea, por favor, que le voy a dar la palabra al doctor. También tengo que dársela a Nasser. ¿Por qué te digo esto? Porque vaya, entonces los 600 millones que eran para el fideicomiso y desde tu punto de vista son a los que el presidente se refiere, que ya esos fondos ya los utilizaron. Ya los utilizó él, claro, es el fideicomiso que no, está... pero como date que dio una cadena donde decía que lo fondeaba de otra forma porque la asamblea nunca es que tienen que pagarlo, si es que él solo es un año para pagar eso. Correcto. Entonces él tiene, de esos 1.000 millones, él sabe que 600 son para pagar esa cuestión. Es la deuda para fondearlo él. Para la deuda, entonces solo sobran los 400. Que es lo que están haciendo en la asamblea. Entonces, vos decís que el gobierno no quiere dar ese dinero porque es una estrategia política. Claro, para hacer quedar mal a los alcaldes en toda la república. Doctor. Mire. Solo termino porque mira. Sí, pero te tengo que decir una cosa, es una ley, es una ley. Es una ley, entonces se va a aguantar que él tiene 7 meses de incumplir la ley. 7 meses. Porque la ley dice que el 10% de los ingresos corrientes del Estado tiene que ser para las alcaldías. Doctor. Fíjese que Renberto ya puso el punto toral, ¿verdad? El punto toral es que la Asamblea se ha asignado funciones que no tiene constitucionalmente, por lo tanto son ilegales. ¿Cómo es eso de que yo voy a ir a solicitar porque voy a construir unos puentes? ¿Verdad? Entonces me aprueban, pero ahora ellos vienen y asignan, no, ya no van a ser para los puentes, fíjense que nosotros asignamos ese dinero para X otra cosa.
¿Cómo es eso? ¿Qué incoherencia administrativa es esa? Pues? O sea, usted tiene derecho a pedirme el dinero, pero yo voy a decir en qué lo va a gastar. No puede ser. Entonces, ¿quién es el ejecutivo en este país? Es que toda esa degeneración de funciones es ante el abatimiento de que de alguna manera, y vuelvo al principio, el método es ver cómo fracasa el adversario, quien sea el adversario. Ese es un método indígena en el sentido primitivo, no peyorativo, sino primitivo. Y no hemos cambiado eso durante 30 años. Y solo una consulta, doctor, antes de dar la palabra al doctor Nasser. No, mira, no me den la palabra. Hablen ustedes de ese tema. Yo quiero entrar al del fiscal, ahí me dan espacio. Sí, a mí también me interesa. ¿Usted cree, doctor, que no se ha dado el FODES? ¿Usted cree que no se ha dado el FODES porque el gobierno no tiene liquidez en las arcas del Estado o porque es, como dice Ronald, una estrategia política? Bueno, a mí no me consta realmente, palpablemente, si hay o no hay fondos, etcétera. Pero teóricamente, sabiendo que esos dineros sirven para las campañas políticas, y esa es una verdad irrebatible, entonces el adversario debe tratar de que no tenga ese oxígeno los adversarios. Es decir, pudiera yo pensar que es una de las razones. Y para mí la razón fundamental es cuestionable esos fondos y sus destinos reales, porque como muy bien lo dijo el licenciado Umaña, mi gran amigo, él fue el creador de esa ley, pero con una visión europea de la ley y con elementos europeos de la ley. ¿Por qué? Bueno, él ha estudiado la Fundación Konrad Adenauer, etcétera. Pero el asunto es que aquí sirvió para aumentar la grasa política, ¿verdad? Entonces, hoy la angustia es que como a esa grasa necesitan los salarios, que no es para eso que se creó el FODES. Pero espérate. Si no, no estuvieran desesperados, porque al fin y al cabo las obras pueden esperar, pues. Y sobre todo el tipo de obras que tienen las alcaldías, que es prácticamente un salón de belleza. Aquí el Parque Libertad lo han cambiado 40 veces. Remberto, le voy a dar el turno de Nasser a Ronald y después hablas tú. Pero terminen luego porque la llamada no hablo yo. Tenemos pues todavía 40 minutos. Yo quiero encargarme del fiscal. Ronald, lo que está diciendo el doctor. Es que no es esa la visión, hombre. Mira. Es que yo veía que el doctor estaba hablando y le hacías así y de repente le hiciste así. Sí, no. Acepta y no acepta. No, sí tenía razón Nelson, hombre. Pero miren, y quiero decirles que me di cuenta cuando se hizo la ley, ¿verdad? Cuando sentí tanta resistencia a que la ley pasara, hasta el grado que un día me hablaron para decirme que me iban a matar. ¡Hala! Si los últimos días me quedé en la Asamblea Legislativa, ahí dormí, ahí vivía. Shafiq Handal me prestó hasta unos guardaespaldas para que me cuidaran ahí en la 7ª planta. Pero comías bien porque fondos de la Asamblea todos los días buena comida. En esa época no había. Y a saber si ahí whisky, blue, el azul y todo eso. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y aquí qué toqué que no me di cuenta? ¿Verdad? Miren, es una gran cantidad de plata, el 10% del presupuesto nacional. Hoy que quieren 7,000 y pico millones, están hablando de 700 millones, 700 y pico millones para los alcaldes. Mucho más que la Corte, que tiene 6. Correcto. En aquel tiempo era el 6% y hablábamos en colones, pero aún así era una gran cantidad de plata. Sí. Por cierto que Armando Calderón Sol se puso a estar peleando conmigo que no me quería soltar. Ya no era alcalde él, ¿verdad? No, él era presidente. No, por eso. Claro. Si no, pero en el fondo, ¿qué es lo que sucedía? Miren, aquí el Estado, el Ejecutivo. Como Ronald peleaba, Perrenberto le dio trabajo, lo puso en el Figate. Sí, era de los cuelludos. Yo porque siempre me las puedo. Ya ves, está confesando. Entonces, cuando empecé a investigar cuál era el problema era de que el Ejecutivo aquí hacía una licitación al año, por ejemplo, de hierro.
y compraban X cantidad de miles de quintales de hierro. Y los vendía una sola persona todos los años, una sola fábrica todos los años, ¿verdad? ¿Qué sucedía hoy? Que le quitábamos la plata al Ejecutivo y la distribuíamos para que en todo en el país. Ferreterías. Entonces empezaron las alcaldías a comprarle las ferreteritas pequeñas de los pueblos y estas comenzaron a progresar. Todos los negocios, entonces se les quitó a los de aquí y se les dio a los de allá. Quiero decirles que la filosofía fue inversamente proporcional a la pobreza. Es correcto. O sea, los municipios más pobres, los que menos, esos reciben más dinero que los más grandes que reciben más plata. Por eso les digo, esa es la única ley que está pegada al desarrollo humano de este país. Ahora, la ley, el tema, antes de darte la palabra, el tema, Ronald, es que vaya, como es una ley y los funcionarios están obligados a cumplir la ley, cumplirla. No sabemos en qué vaya a derivar esto y si en realidad si lo que tú estás diciendo es verdad, que esto es una estrategia, es decir, cómo va a quedar el tema de la institucionalidad y la legalidad y el Estado de Derecho. Mira, esto va a reventar en cualquier momento. Pero miren, ya la Corte de Cuentas certificó de que hay plata para pagar el FODES y lo mandó a la Fiscalía, ahí tendrá su camino, ¿verdad? Sí. Me parece que realmente se ha incumplido con la ley, que es una jugada política y que tienen derecho a hacerla, pues políticamente sí. La ley funciona si hay fondos, pero no hay fondos. Miren, ignoramos de que estamos en una pandemia, ignoramos de que 946 millones se han recibido menos de los impuestos. Entonces, ¿me entiende? Esto es lo que ha hecho el gobierno, establecer prioridades, hombre. ¿Cómo va a dejar de pagar? Ya nos toca pagar 258 millones para el Fomilenio, 258 millones para pagar. El FODES no tiene características de emergencia. Claro, es lo importante. Tiene que pagar 200 para la deuda externa, hay que abonar 258. Solo ahí estás hablando de 500 y pico de millones. Y no ha entonces, ni un centavo partido entonces por la el mitad. FODES puede esperar. Sí, ¿Cómo? Es cierto. ¿Cómo no? Porque no hay estamos en una pandemia, estamos El prácticamente... Estado de Derecho ante todo. No, pero estamos en una pandemia con 946 millones Tienen menos. el dinero y no han pagado, esa es la realidad. Pero es no, que, porque es lo que el van a usar Ejecutivo- para otra cosa. para ¿Cómo cosas no? más emergentes, prioritarias. Claro. Prioridades. Claro. Prioridades. Es como que tengas para comprar un estéreo. Bueno, vamos a ver en qué deriva esto. Los alcaldes han puesto demandas, denuncias, el fiscal está enterado del asunto, la corte ya también. van a cambiar los alcaldes. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, el tema es si la pita va a aguantar hasta 28 de febrero. Ah, se aguanta. Ya tenemos el ejemplo Porque de hemos Guatemala. aguantado 30 años. En Guatemala fue por otra cosa. Bueno, vaya don Carlos, vamos al tema que nos va a ocupar en la... Sí, hombre, a mí me interesa ese Después tema, de la pausa, ¿o ya? No, ya, vamos al tema. En Miren, lo que pasa es que en realidad, pues, Carlos puede hablar. toda la atención estuvo puesta hoy en el Twitter, ¿verdad? En el Sí. Twitter, porque las discusiones se están dando en el Twitter. El presidente, Vergonzosas, por cierto. el presidente, Esos funcionarios no deben de estar en sí, eso. el presidente ha hecho un señalamiento bien, Carlos, No le pagamos para el eso. presidente ha hecho un señalamiento bien duro al fiscal, decirle de que está en campaña política y que ya no disimula, y el fiscal pues le ha respondido también en Twitter, ¿verdad? Y ya sabemos lo que le dijo, inclusive le dijo de que le había pedido que no procesara al señor Walter Araujo y siendo coherente yo no Y el le... ejemplo- Cosas le han pedido a los El fiscales. y ejemplo la es han terrible de que se reúne el presidente con el fiscal para decir a quién enjuician y a quién no. No se hecho. vale. Y no por ha Dios. sido, eso es institucional, por eso que me interesa que Dale, Carlos, Carlito. Carlos que ha sido candidato a ser fiscal, nos hable de eso. Miren, bien dice Ronald, y lo he dicho yo en otras ocasiones en este programa, no podemos estar con los funcionarios en discusión, porque es un desorden, hay un estado fallido en este momento, porque aquí la Asamblea no respeta al Ejecutivo, la Corte y el fiscal ahora, imagínate. O sea que el fiscal general Raúl Melara está cometiendo apología del delito, pues. ¿Ah? Venir a decir que el presidente le dijo, mire, por favor, no me joda Walter Araujo, hombre, mejor cálmese. Y esas son palabras del fiscal. Escrito. O sea, escrita, o sea, eso es grave, reconocer eso, que lo pruebe. Yo como fiscal, si a mí me lo dicen, pues yo proceso al presidente,
¿Y por qué me está? Si el fiscal tiene el poder más Le que todo. pidió el presidente pruebas, le pidió pruebas al presidente. Por eso te estoy diciendo, entonces, o es chambre o qué onda es esa. Sí, ¿Por qué razón el fiscal está en ese jueguito? Mira, al fiscal general le han dado paja a los del Frente, Arena y los otros que lo van a reelegir. Yo no dudo. Nadie lo va a reelegir. No sabemos cómo va a quedar la asamblea. No, pero ya dijo el doctor Melara que no tiene interés y no está en campaña. Si No, el por peligro eso. de él no es que no lo relijan, el peligro es que lo procesen. No, por eso, al salirle, pues hay que iniciar esa acción, ¿verdad? Así como el pobre Luis, ¿verdad? Que está jodido, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, y esas cosas son peligrosas, Ronald, mira, porque no da confianza. Entonces, mira, ahora, por ejemplo, yo lo que les comentaba al principio. El día de ayer tuve audiencia en Zacatecoluca de un tipo que era presidente de una directiva de campesinos allá por San Luis Talpa, ¿cómo se llama? Por San Pedro Mazahuat. Y él solito se hizo los puntos de acta, fue a prestar dinero por la cooperativa, hizo retroventas y se inventó todo, probado, bien probado. Sí. Estuvo preso un año. Total que fue a prestar dinero a un grupo de prestamistas y los prestamistas hicieron el juicio ejecutivo y le quitaron la propiedad a la cooperativa y se quedaron en la calle todos los directivos, no eran como 11 manzanas. ¿Qué sucede? Mirá, la audiencia de ayer es primera vez que veo eso yo. Fíjate que la jueza de sentencia dio un fallo muy objetivo y fue una persona que te digo, yo me quedé asustado de todo lo que ella expuso. Mirá, ese juicio se perdió. ¿Y sabes por qué se perdió y quedó libre sin vergüenza? Porque la fiscalía inició 3 años después la acción penal, prescribió la acción. ¿Qué es eso? La fiscalía perdió el juicio. Pero de eso no es responsable el doctor Raúl Melara. No, espérame. No, es que yo quiero llegar a donde él. Siempre la perdió. No, yo quiero llegar a donde él. Pues claro, pero los fiscales. Es como la selecta. Pues. En vez de estar. Pero lo que te quiero contar es esto: que en vez de estar y hoy promoviendo esa policía judicial y todas esas cosas, fíjate bien, la fiscalía carece de recursos. ¿Por qué no dotan de más recursos? Los fiscales, pobrecitos, tienen 1000 casos cada uno. Está pidiendo en la reforma a la ley orgánica, que le den independencia pues sí, pero se la van a dar. Bueno, se la van a dar. ¿Y qué me dices de los procuradores que son la contraparte, los defensores públicos que son la contraparte, que andan a pie, que tienen un mayor salario? Es cierto. Sí, la misma fiscalía. Nadie habla de eso, solo hablan de los procuradores son otros de la República. Es el mismo caso. Entonces, mira, ¿por qué enfocar ese gran montón de plata que acaban de discutir ustedes ahí, enfocar hacia esos sectores? No dan razón, José. La Fiscalía, la Procuraduría, mira, aquí estamos malísimamente, mal, pero mal. Bueno, la misma policía, Nelson, no tiene vehículos para ir a hacer las inspecciones de vehículos robados, de gente, no tiene. Yo tengo un caso de 3 meses de un carro que se robaron un cliente y no podemos ir a hacer nada porque no tiene carro, robo y hurto de vehículos. ¿Qué es eso, pues? ¿Y qué pasó? Y uno es litigante que anda en eso. Entonces, ¿qué pasó con la moto Harley Davidson? Bueno, no por eso. Y los 538 millones que el gobierno de Sánchez Serén se llevó del impuesto a la guerra, al impuesto a la telefonía, para la seguridad. Y entonces, eso es lo que quiero hablar yo. Entonces, mira, crear esa policía judicial o fiscal puede servir porque va a ser más directa la investigación. Ya no va a tener la función direccional la policía, no que la fiscalía. Pero se presta abuso. Pues que ese es el punto. Entonces, aquí has denunciado tú que el implantamiento de pruebas que se supieron porque como no eran dependientes los policías que iban, ¿verdad? Ahora que sean dependientes van a quedar callados cuando te sientan. No, pero para poner gente de ese tipo en la fiscalía con la reforma, ¿de dónde la van a sacar, José? Porque no hago un abogado en esa especialidad, Nelson. Tiene que ser policía. Sí, pero entonces hoy la función direccional, la misma fiscalía y las órdenes de captura, ahí se las van a echar en un ratito y lo mandan a traer. Y no quieren que dure 3 meses pues la detención administrativa. No, pues imagínate. ¿Cómo bueno, que prácticamente la detención administrativa es juzgado de paz, no sirve para nada, no liberan ni uno, así que te tiran a los 6 meses de instrucción. Pues sí. Lo mismo da, ¿verdad? Lo mismo te da porque te dejan jodido. No, 3 años. No, 3 años otra cosa, no 3 meses. No, imagínate, 3 años estar detenido una gente para que no prescriba el proceso. Constantemente. Entonces, las reformas que se están proponiendo pueden ser buenas. Yo cuando fui candidato le propuse a la Asamblea crear un organismo
que esté en contacto directo con la policía, con la corte, para poder canalizar esos procesos. Nunca lo hicieron. Y todos los fiscales, ¿qué es lo que han hecho? Pues Para mí deben aquí de no ser funciona nada de independientes. eso. Que solo falta que también quiera que los médicos forenses sean adscritos a la fiscalía y los peritos sean adscritos a la fiscalía. Entonces ahí ya tienen el paquete del tamal. Y eso es completamente. peligroso porque no se sabe las circunstancias del nuevo fiscal, Porque qué así condiciones lleva. así los médicos andan emitiendo certificados de virginidad a mujeres que han tenido hijos antes, pues. No, Y después va uno y los Y procesa se casa. y no caminan. no, hombre. es Y que es se cierto. casa la muchacha porque No, la devuelven. no, devuelven. pero ¿y cómo van a certificar eso, Bueno. Nelson? No, es grave, pues. Es peligroso. Doctor, siempre en el mismo orden de ideas. Mire, porque yo quiero manifestar que estoy contrario al proyecto que se ha presentado. Estoy contrario en que se dimensione la labor de la fiscalía porque tiene una paridad de contraparte con la Procuraduría General. Es decir, los abogados asignados a los juicios públicos, como en calidad de defensores públicos, viven una miseria de recursos, tanto logísticos como económicos, y tienen tanta cantidad de juicios como la tienen los fiscales. Sí. O sea que cualquier cosa que signifique apoyar a la Fiscalía debe paralelamente significar apoyar a la Procuraduría General de la República. ¿Y cómo dejar la Corte Suprema de Justicia, Nelson? Ya están transando los magistrados desde ahorita. Muy bien. Claro. Los que se van. Bueno, y es que por eso hay que cambiar la Constitución, hombre. Sí, pero cuando la cambiamos ya siguieron más mañosos en eso. Y pues. aquí está Ronald Umaña, que es el primero que oí pegar el primer grito de independencia. Miren, eso de la militarización y tener policía. Ya va a venir Hacienda también, que va a querer tener la policía de Hacienda. Sí. Policía, Después va a venir aduana, que va a tener policía la policía fiscal. de aduana. No, pero aduana ya tiene policía. Por pa. eso, pero La aduana un tenía. relajo, miren. No. No, hombre, no, hombre. Entonces, porque aquí en este país lo que sucede es que quien tiene armas se cree poderoso Sí, así y dice es. abusar. Todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Por eso digo, entonces, eso es peligroso. Claro, pues. Lo que tiene que haber entre la Fiscalía y la Policía Nacional, que incluso la Constitución lo contempla, es armonía, hombre. Si la Policía Nacional tiene que auxiliar a la Fiscalía, es punto. Sí. Bueno, ¿Qué va a Ronald, tener una policía? pero vaya, imagínate y vamos al génesis de todo este asunto, ¿verdad? Porque en realidad todo esto Viene de los allanamientos. surge precisamente o se agrava más cuando se dan los allanamientos y la Fiscalía General de la República decide no involucrar a la policía para poder ejecutar estos. Claro, lo mismo hubiera hecho yo si hubiera sido fiscal. Creo que Esta hubiera policía violado no la ley. genera confianza para nada. Correcto. ¿Verdad? Así Para es. nada. Ey, ¿de qué estás hablando? Perdóname. ¿Cómo es que la policía son cuántos efectivos? Es una institución. Sí, Que no te genere, por decirte a alguien en particular, una confianza, no significa que toda la institución no te la genere. Ojo. Sí, pero Es igual cuando dicen, la policía. mire, igual cuando dicen estos de Arena, estos del FMLN. Cuidado, hombre. Si las bases de esos dos sectores son Ni las que cuenta. han dado el triunfo precisamente porque son los primeros ofendidos de cómo han comportado sus cúpulas partidarias, ¿verdad? No, es de estimar, es decir, porque el hachazo se lleva todo. No, pues sí que entiendo, pero ¿qué culpa va a tener un pobre sargento de lo que hace el jefe? Nada. Es el jefe el que no... que las jefaturas... Y el Mira. jefe no se iba a dar cuenta que yo iba a hacer esos pero allanamientos. Así Claro como que los sí. jueces, que uno dice todos los jueces son corruptos, jueces Sí. que son honorables. Hay gente- Pero hay uno hay que, jueces- francamente, Nelson, que es litigante, lo sabe, Sí, pues. no, claro. Pero cuando uno ocupa el término en general, pues, afecta a un pero te montón lleva que no es varias posible. secciones que Sí, no tienen nada sí. que ver con las decisiones políticas. Pero mira, a ¿Me esta entiendes? policía, si yo fuese el fiscal, jamás le hubiera contado que iba a hacer esos allanamientos. ¿Por qué? Porque no le tendría confianza Porque al son director. ilegales. al director. Más sin decir, fíjate que vamos a hacer un allanamiento, pero sin orden de allanamiento. Del juez. No, la orden la tenían, la mostraron. bueno, No, sí, no la no, mostraron, no ahí la están los mostraron. videos.
La no. mostraron. Era de Mira, día sábado. mira, La yo- mostraron 35 horas después. Sí, Eso no Bueno, es correcto. no, yo la vi. Vaya a llegar, te van a llenar tu Sí, casa mira, y te lo van que a pasa decir, es que yo no soy abogado, ¿verdad? Entonces no tengo No, eso tiene que ser presentado en el momento la a la perspicacia, persona. pero y ahí aparecen los videos en que lo la están orden reclamando existió. Además, y no los ¿de dónde presentan. nacen los allanamientos? Nacen de las CICIES que el presidente No, Bukele falso, creó. también eso ya ¿No es fue cierto? desmentido. No. Y no el de la CICIES va a poner el anuncio a la No, fiscalía. si es que pues. la CICIE no es una persona, es una institución Yo lo que sé. tiene... Bueno, Sí, entonces, y ellos presentaron las fíjate que pruebas. hincherada de la CICIE me dijo que fuera a llenar y Pero yo fui no a lo ha ver. desmentido. Oficialmente, claro. el vocero de la CICIES no lo ha desmentido. No. Solamente se ha especulado que no fue la CICIES como tal, sino un miembro de la CICIES, Bueno, el que prestó los. es que así dijo. Bueno, pero miren, es que la CICIES No, 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 tiene no. institucionalidad. Vamos, No, yo solo lo aclaro, no, doctor. yo estoy hablando del tratando de- procedimiento nulo e ilegal. Ahora, Porque yo según creo el de que procedimiento es, Mira, yo espérate, creo que la fiscalía debió no, haber solo- hecho eso y qué bueno que lo hizo, porque todo lo que se habla de la si es que el corrupción, problema es que si haces algo de lo de la bueno, pandemia, pero ilegal, Sí. no, es yo nulo. es que no soy abogado y ¿Qué entonces les ustedes co- me pueden decir ¿Qué que es ilegal qué y yo le no puedo costó al argumentar. fiscal sacar la orden del juez primero y después hacer eso? Sí. Pero él La orden es violentó con el fecha procedimiento. anterior. Te voy a explicar por qué. Porque fueron 22 allanamientos. Entonces solo sacaron una orden. Y en lo que andaban en las otras cosas no la podían presentar. Y eso es un requisito básico, procesal. No nos estamos O sea, sí inventando sacaron nada. una orden entonces. Sí, del juzgado 13º de Ahí paz. lo vi, ajá. Pues sí, Pero pero si 3 no días le después, 2 enseño días no después. puedo proceder. Claro. En la bolsa la podía haber andado. Pero si no la presenta, como dice la ley, y después tienen que firmar. Ahora mira, Y espero tiene que que los haber- allanamientos saquen la corrupción de la pandemia. Hola, a mí me parece que toda corrupción de lo que sea debe ser Sí. descubierta como está descubierto el pasado de este país, que es el que les tiene tapada la boca a los adversarios de los que creemos que esto debe de cambiar. Bueno, miren, un capítulo más, ¿verdad? De toda la crisis institucional que se está dando de cara a las elecciones del 21 de febrero, 28 de febrero es la fecha de 2021. Ahora, ¿cuánto vaya a soportar el país todo lo que está pasando? Es lo que debemos Mira, preguntarnos y reflexionar, ¿verdad? Hay algo que hay que reflexionar, es la deuda externa. Ese 93% es criminal. Pero Aquí la gente no lo ve porque no lo entiende y no lo siente Sí, de inmediato. así Pero espérate, Nelson, ¿Cómo que se haya llama? un corralito económico. Mira lo que le pasó a Argentina. Es que Bueno. cuando rasuran al vecino, ponen a tu arma en remojo. no, pero hay un detalle, mira, Ronald. Primero, la primera agresión que tiene este pueblo son los precios de mercado que hay y misericordias en medicinas y la canasta básica. La canasta Va. básica. Totalmente de acuerdo Y contigo. para eso no necesitan Pero- pandemia, ni superdeuda, ni nada de eso. Segundo, esta realidad nacional está engarzada en la realidad mundial. Pero ¿Qué ¿tú quiere crees que la decir? deuda externa no le va a afectar al pueblo? No, coge a todo el mundo, si puede una gran recesión, pues. No, Sí, pero yo es que paso no. pendiente, mira, óyeme, o sea que El Salvador es el único que ha ¿sabes cuánto ha superado el PIB, la deuda española? No, hombre, ahí no hay 100%. La italiana. Pero ellos tienen con qué pagar y nosotros ¿Cómo? no. ¿Cómo tienen que pagar? Ah, claro, los italianos, los Es más, franceses, y aquí no. Este país le Y va a dar una veámoslo sorpresa, en mira. el contexto. ¿Quién eh, tiene el mayor problema económico de Centroamérica? No, de Centroamérica no. El Salvador. Y de América, El Salvador. Si eso no te debe Tenemos la preocupar, deuda externa. Ah, mira, claro que sí. no, ¿por claro qué? que me Dime debe por qué. preocupar. ¿Por qué? A ver. Bueno, vamos a ver. Cuando no haya dinero para pagar un crédito Y afuera, a ti ¿qué es lo que te se va a hacer? afectar? ¿qué es lo que se va a hacer? Sí, ¿qué va a hacer? Renegociar. No, hijo. Sí, No hay de otra. No. Si es dejemos que no hablar. te van a dar plata para que pagues algo. Estás topado con tu tarjeta de crédito. La metes y ya no te da el cajero. Ah, Entonces lo que se hace es un corralito económico. No, no se va a hacer eso. Vaya, pues. El entonces. corralito deberíamos de hacer en la asamblea. Cuando el doctor vaya al banco y le digan que no tiene pisto Sí, en la cuenta, Sí, que no lo mire, puede sacar. es que eso va a pasar así. Mire, y Quiero ya no $1,000 está para- Doctor si Nazo, te esto van a vaya dar al cajero y no te 875 deja- colones. Mira, Y eso- van a ¿Qué hubo ahí, doctor? ¿Qué hubo ahí, doctor? y van a recoger
recoger todos los Bueno, mira, dólares. lo que dice Ronald Carlos no es es economista. una cuestión jalada, Claro. es cierto. Y fíjate que ya algunos organismos están prediciendo esa situación. Sí. ¿Por qué después de la pandemia, se los he dicho aquí, un economista, abogado y filósofo francés dijo que los países, para no caer en eso, tienen que aplicar una economía de guerra? ¿Cuál es la economía de guerra? Austeridad. Entonces, pero aquí es lo que menos Aquí al hay. revés, Ni mira, en ningún país. Fíjate Mira lo el que dice FODES, Francés. ¿en qué lo ocupan, Ahora, pues? hay empresas Vaya. que están Comenzando por operando. Fodes. Hay empresas que están operando nuevamente, pero dice el mismo francés de que son empresas que prácticamente estaban en quiebra y con la pandemia terminaron de quebrar. Sí. Pero ¿qué pasa? Hoy quieren volver a resurgir y dice el francés que ya son zombies esas empresas. Es mentira. Te puse el ejemplo de los países que están en esa etapa, que por eso la economía de guerra es urgente, para Bien. recuperar por lo Se les menos. olvida a Imagínate el ustedes. 100%, el 93% para Mire, pagar ese- deuda. Vamos a darle la palabra a Remberto, por favor. Quebrados. Y la llamada, Remberto. porque la Mire, gente. ¿Vos crees que vaya a ocurrir un corralito, como No, dice? No, para nada. Mire, le Es voy a que explicar. Remberto tiene sus fondos depositados allá en Malasia, no, en otros hablemos países. en serio. Es que los fondos de Remberto en están en Japón, oro. donde no hay problema. No, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que se ignora la idiosincrasia nuestra, el salvadoreño. Aquí, miren, la actividad económica se está realmente. Eso sí. Hoy, Eso. los salvadoreños aquí somos arrechos en esas partes. Yo les garantizo. La deuda Que- externa que no media es vez. idiosincrasia, hombre. No, pero la deuda externa se puede renegociar, hombre, si no es el primer país que Bien. tenga eso. ¿Y Sí, quiénes nadie nos va a rompen? venir a embargar el país por ¿Quiénes eso. ¿Quiénes han puede? endeudado Si se este embargara, país? ya estuviéramos embargados. Ya estuviéramos Pero no se perdidos. puede. No, bueno, y hablan con escándalo de la deuda externa cuando ya entregaron el vaso rebalsando casi, Sí. hombre. No, pues y sí, es lo que eso se les olvida. ¿Y en qué gastaron y en qué produjo el algo 70 este país? el No 73%. vendieron los bienes nacionales, pues, Sí. que esos podrían servir Claro, como claro. vitalizadores de una Vendieron la economía. banca. Ah, La banca, Antel, Todo las energizadoras, vendieron todas aquí. están Ah, vendidas. bueno, Mira, ese es el epitafio de la economía de Y este ese es el país. corral- Imaginar la crisis que tenemos pero hoy, que mira, no Ronald, tenemos ni siquiera los el recursos para corralito pagar de eso. Argentina, Sí, en el pero, 93, ¿qué miren, pasó? no lloren antes de Vendieron los tiempo. bienes del Estado. Vendieron los Sí. bienes. ¿Ah? Y Este entonces se país quedó se sin le fondo olvida- Argentina. Pero mira, Remberto. Aquí nos Vos- vamos vos- a recuperar rápido. Mira, Remberto. Lo que vaya, necesitamos es entendimiento y que pasa que estas elecciones, Sí, después de pasar las elecciones, Sí. ya van a ver cómo la reactivación económica va a venir, seguro. porque la Se desconfianza va a mutua, recuperar lo y- robado. Para porque la empezar. desconfianza y el pleito está Nunca. entre políticos, pero la gente anda trabajando, la gente anda, mira ahí camino al puerto, hay cientos de carros a trabajar ya Sí, para acá, sí. cuando antes no veías ningún carro. Sí. La actividad económica nuestra va a resurgir, estoy seguro. Para comenzar, porque la política actual del gobierno está dando oportunidades a nuevos elementos, a la economía emergente. Pequeños, medianos, esos 600 millones de dólares. Pero estamos hablando de la deuda No, y externa. bueno, Hombre, y mira, no- el No, pero presupuesto le están metiendo y de- 1.600 millones más de deuda. no, Pero la deuda ¿Cómo va a llegar externa, a 100? pero la deuda externa depende No. de la actividad económica que tenga un país, No por es los cierto. impuestos. No, y Porque miren, si hay actividad económica, hay impuestos. Pero mira, si no hay actividad económica, vos no hay mismo, mira, impuestos. Humberto, vos mismo te estás contradiciendo. No, para ¿Sabes por qué? nada. No, te lo no, voy a pero decir por ustedes qué. hablan de un país Espérame. como que tuviera uniformidad. Sí. Cuéntenme ustedes doctor, lo interrumpo espérate, nada más. Es que yo, con todo respeto, discúlpeme, tengo que darle la palabra al doctor, es el que menos ha hablado. Doctor, ¿quería usted decir algo sobre lo de...? Se está contradiciendo Ya porque le doy la dice palabra, que doctor. no hay pena, ya me voy. la economía se va a resurgir y va a recuperar el Claro. país. Y tú mismo estás diciendo que nuestro país es arrecho, es Sí, gente así de es trabajo. correcto. Y no así hemos estado en los últimos 30, 40 años, el país sigue igual. Pues sí, pero ¿Y mira, ¿Cómo se ha recuperado, Ronald? Sí, no. pues No, sí, Cada día estamos siempre, es que el peor. problema pero es... y no nos estamos dejaron, ¿quiénes, y pues? no nos No. dejaron el 73%. Mire, Y yo el lo que 73 no ¿de se dónde viene? dimensiona, no se dimensiona. Ahí viene un cambio de gobierno, viene un cambio de... Ah, Pero sí. díganme, Vaya, vaya, dejemos al doctor. solo que- quisiera hacerles una pregunta. ¿Y ustedes por quiénes están hablando? ¿Verdad? Porque si están hablando por los Buen punto. pobres, a eso no les importa que suba o baje la deuda de ustedes porque siempre van a dejar de estar como está. Espérate. Ahí está el problema. Ahí está el problema, que tenemos una visión de prosperidad personal o ambiental, ¿verdad? Pero nos olvidamos de realidades permanentes como son. Ese es el a lo que- problema, Nelson. sí. ¿Sabes quién va a pagar la deuda externa? Esos pobres. ¿Cómo? Si cuando hablamos de deuda externa estamos hablando de ellos. Entonces por es qué? un mal endémico. ¿Sabes cómo? Es un mal endémico. Estamos hablando de los ricos que van a tener que pagar más impuestos, hombre.
Si el pobre no paga impuestos, hombre. Y se les olvida Mira, además. Nelson, si aquí los miserables mantenemos este país, si este No, país se mira, mantiene no, con los no. impuestos de los No, pobres. yo no Así es. conozco El miserables que usen el 13% camisas del de IVA. marca, ¿va? El No, 13% a menos que del sean IVA lo pagan regaladas. todos los pobres. Una libra de frijol van a comprar en $1. No, Y es ahí que la van 13 visión, centavos fíjate, el IVA. el error muchas veces de nuestras opiniones es que surge de nuestra propia vivencia. ¿Y a cómo hay que subir el IVA ahora? No, espérate, si eso ya viene con ganas de hace rato el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de que nos suban los impuestos para que les paguemos a Para ellos. pagar la deuda externa. No, Por eso no, te no, digo no. que es un problema ¿Y grave. quién creó la Es un deuda problema externa después grave. del Últimamente dictador vimos. Martínez? ¿Cómo? ¿De quién? Todos los funcionarios que Ah, hemos pues. tenido, todos los presidentes. Pues todos los políticos Sí, que han así es. succionado Así es. de este país. Correcto. sus Y los valores. condeno a Ah, todos. pues, y entonces, No, el pero- problema es que hoy pero mire, estamos igual. no hemos este cambiado, país seguimos tiene, endeudando mire, la este cuestión. país tiene un suero está conectado permanente a un suero sin el cual no podría vivir, que son las remesas familiares. Son la gente Es que otro- vive es otro afuera punto y allá consigue trabajo. Han mejorado la Porque ¿Qué hiciéramos aquí- sin esos 6.000 millones de Seguro. dólares? No, estaríamos Seguro, entonces muertos. estamos hablando Y muertos de hambre. de una piscina donde el que quieren que se ahogue anda con un salvavidas metido debajo del pecho. Sí, Hombre. y desafortunadamente también eso ha provocado un poquito de haraganería en el Sí. trabajo, porque la gente espera que le manden su remesa y prefiere no buscar trabajo. Y ha servido para que los malos salvadoreños creemos solo empresas de consumo, no hemos diseñado un sistema educativo sí, que le estamos provoque. recibiendo hasta la fecha más de 500 billones más de los que nos mandaban. Hagan otro centro comercial para vender más cosas. Carlitos, inservibles. ¿qué ondas? ¿Le damos ya o llamamos o no? No, dice que ya está Carlos Aranzamendi ahí afuera. Sí, hombre, pero es que el tema cuando entramos a las 7:30 es que, y entramos tarde en el Facebook Live también, ¿ve? Ahí nos están reclamando Bueno, que lástima que entramos Sentido tarde en el Facebook pésame Live. para los admiradores de Diego Armando Maradona, ¿verdad? Que Sí, bueno. han decretado 3 Eh, me quedo con una reflexión que dijo Ronald, ¿verdad? Cuando a tu vecino lo están resurando, Hay que poner la barba. en hay que remojo. poner la barba. Y mira, y como es una cuestión de macroeconomía, No, la ok. gente no lo comprende, no lo Sí. asimila. Pero ¿quién va a pagar esa deuda? Es el pueblo y los más pobres, sobre todo. Tú Todos, sabes que los todos. ricos, los verdaderos ricos, no te pagan los impuestos. Te lo pagan los de abajo. Sí. No, y el que no trabaja y el que no come. ¿Y de qué pobres estamos hablando? De los semipobres, pues. ¿No? De los pobres. No, es que el pobre, que es la mayoría de este país, es el marginado de las correntadas, ¿verdad? ¿Crees El que no sector paga informal que no impuestos paga ese? impuestos es el No. que más gana. ¿Eh? Si vos lo ves, Sí, sí. el sector informal que no paga es el que más gana. Y no declara nada. ¿Va? Pagan Andate. el IVA. Sí, No, el IVA sí. paga el IVA. Pero Sí, andar porque cuando centro, compran sí, tienen en que los pagar lugares el de IVA. comercio, Y ¿quiénes son el los que IVA es ganan el más? impuesto más importante. Claro, El claro. IVA a pagar. Bueno, Bueno, nos vemos en 8 días. Ay, pues, Doctor, ¿no tiene audiencia? ¿Va? tengo, no, los hasta el sábados, 7. ¿no? Mira, Va. 2 semanas de audiencia que ya me tienen. Va, No, chévere. es que la semana pasada anduve viendo un cliente de Coteco. Vaya, sí, me dijo que tenía que Qué entrar. cosas que Entonces no nos se vemos puede. el sábado, ¿verdad? No, primero Dios, aquí estamos. Vaya, gracias, Estamos, doctor compañía, Carlos todo. Nasser. Vamos con Nelson García. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes, muchas gracias. Y al pueblo en general. No, me ha sido un gusto Nos estar vemos con Ronald, nos vemos mira. nos vemos en 8 días, 8 de la mañana, por favor. Ha sido, A menos que les a avisemos, las por 8. favor, Ay. no se comprometan. Ha porque sido un tienen- gusto, José. Tienen un compromiso con el pueblo salvadoreño. Ha sido un Carlos gusto Alberto González Uribe. estar con Siempre Ronald, ¿verdad? presente. Porque Sí, hemos bienvenido, tenido un Ronald. apoyo. Gracias, Póngase bien la mascarilla, don Carlos Ya me Alberto. conoce Esa bien. mascarilla se estira. No, Mira. ahí, por ahí está. Más por ahí. parece bozal de caballo el que anda este. Ronald, gracias. Josué, hombre. Un En gustazo estar la aquí medida de con las el doctor, posibilidades con mi hermano que y con puedas, Ure. por favor, Sí, te esperamos el sábado también. ¿a qué hora es el 8 de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, sí, correcto. Ok. fabuloso. Gracias entonces al pueblo salvadoreño también, ¿verdad? Por